Nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra compañera Paola Salinas, reportera. Ella se encuentra en el Ángel de la Independencia y nos dará a conocer más detalles sobre el paro nacional de taxistas que se tiene avisado para este día. Paola, muy buenos días, adelante con tu reporte. Al inicio de este espacio decíamos a las 8 de la mañana aproximadamente 800 personas se encontraban ya en el Ángel de la Independencia. Si tienes alguna cifra que actualizarnos, adelante. Hola, ¿qué tal, Alejandra? En efectivo, en este momento nos encontramos en el Ángel de Independencia y la cifra no ha aumentado. Están llegando más personas, pero son alrededor de 800 personas, así como un poquito más de 400 vehículos taxis. Bueno, aquí nos encontramos en el Ángel, donde el Movimiento Nacional Taxista se está demandando que sean eliminadas las concesiones para las aplicaciones Uber y Cabify. Y acabamos de entrevistar a Bersaín Miranda Borrás, presidenta del Movimiento Nacional Taxista, que nos comenta que alrededor de 30,000 conductores han dejado de proporcionar el servicio, ya que no se ha llegado a un acuerdo con las mesas de diálogo. Así como igual nos comenta que, bueno, más bien vayamos al baile. Lamentablemente no tuvimos resultados satisfactorios en las justas demandas, que se centra prácticamente en uno. Quiero comentarles que esta movilización no solo estamos defendiendo los intereses de los transportistas, debemos decirlos que estamos defendiendo la soberanía de nuestro país, porque vienen empresas extranjeras que no están invirtiendo en nuestro país y están violentando las leyes mexicanas, porque están proporcionando un servicio público de transportes sin cumplir con las normas mexicanas. Por eso decimos que están violentando la soberanía, porque no están cumpliendo con las normas mexicanas. En cada entidad existe una ley de transporte o una ley de movilidad, y las leyes de transporte o de movilidad son leyes emanadas de nuestra Constitución, y esas están siendo violentadas por las transnacionales que operan sin una sola concesión. A esto obedece la inconformidad que nosotros tenemos. Bueno, pues ya escuchó usted en pantalla el motivo de las movilizaciones por el Movimiento Nacional de Taxista para este lunes 7 de septiembre. Muchísimas gracias. Desde el Ángel de la Independencia, Paola Salinas, nos decías hasta 800 personas. Estamos muy pendientes de la información pues que se genere. Gracias nuevamente por el enlace, Paola. No, de nada, gracias a ti.